Hola, bienvenidos a este podcast que como siempre les presentamos César Rodríguez y yo Camilo Montoya Yepes. Somos periodistas colombianos viviendo en Australia y tenemos información muy importante porque el estado de Victoria ha ordenado una cuarentena general para el área metropolitana de Melbourne y esto empezará en algunas horas. Hoy vamos a estar hablando de este tema. Hola César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, pues pendiente de todas estas novedades y pues esta noticia que es bastante importante. Esto se da debido al incremento de los casos de coronavirus que se han registrado en los últimos días precisamente en Melbourne. Sí, desde hace algunas semanas, César, empezaron a aumentar los casos. Primero eran 20, luego 50, luego 100 y de ayer a hoy se reportaron 191 casos nuevos en el estado de Victoria. ¿Qué te parece, César, si empezamos entonces con el anuncio del premier de Victoria, Daniel Andrews, quien da a conocer que la ciudad vuelve a cuarentena? The public health team have advised me to reimpose stage 3 stay-at-home restrictions. Staying at home except for the 4 reasons to leave, effective from midnight tomorrow night for a period of 6 weeks. There is simply no alternative other than thousands and thousands of cases and potentially more, many people in hospital and the inevitable tragedy that will come from that. I think a sense of complacency has crept into us as we let our frustrations get the better of us. I think that each of us knows someone who has not been following the rules as well as they should have. I think each of us know that we've got no choice but to take these very, very difficult steps. It was a long night and we have been working throughout the day to get all the data we possibly could to make the best evidence-based, science-based decision about what the next steps should be. Pues bueno, este es el anuncio del premier de Victoria y pues esto quiere decir que se regresa a la fase 3 que había de restricciones. Esto quiere decir que las personas no pueden volver a salir de sus casas, solamente se permiten reuniones de 2 personas y solamente se van a permitir 4 excepciones para que las personas puedan salir en toda esta parte metropolitana de Melbourne, Camilo. Sí, recordemos, las personas pueden salir a abastecerse de comida, también pueden salir a hacer ejercicio, a comprar medicamentos o a trabajar si su trabajo es de tipo esencial. Pero César, revisemos este mapa del estado de Victoria porque esto está recién actualizado. Dice que hay 574 casos activos en este estado y se concentra allí, en la zona céntrica del estado, pero al norte de la ciudad de Melbourne. Ese punto rojo que ustedes ven allí corresponde a una zona que está dentro del área metropolitana y que concentra más de 100 casos activos. Por eso la preocupación del estado, por eso se ha tomado esta determinación y a partir de la medianoche de este miércoles empezará la cuarentena general para estas personas. El estado cuenta con 6 millones de habitantes, poco más, y Melbourne, el área metropolitana, con alrededor de 5 millones de habitantes, César. Sí, Camilo, esto es importante y recientemente se dictaminó también un aislamiento a unos edificios que es prácticamente uno de los focos importantes que estamos viendo en este momento. Son uno de los focos en los cuales pues hay muchas personas y se han concentrado y se están haciendo muchas pruebas allí porque pues, justamente es una zona un poco de donde viven personas que están en determinado caso de vulnerabilidad. Por eso ha sido importante que estas personas pues sigan allí y se dictamine primero la cuarentena en este punto. Son 1.345 apartamentos, son 3.000 habitantes, hay 5 de estos edificios en North Melbourne y 4 en Flemington. El problema, César, y tenemos que contar el contexto, es que estas personas que viven en este lugar son migrantes vulnerables, son población aborigen o algunas personas cuentan con patologías mentales e incluso adicción a las drogas. Por eso hay 500 policías permanentes custodiando estas torres, haciendo cumplir la medida y también pues personal experto en salud, tanto física como mental, para atenderlas. Inicialmente se habla de 5 días, esto empezó el sábado. Pero esto es mientras las autoridades reciben resultados de los tests y ahí después se decidirá si se amplía, porque también se habla que podrían ser 14 días de cuarentena para estas 3.000 personas que viven en estas 9 torres de estos apartamentos públicos. Entonces, pues también se ha convertido en uno de los focos. De sábado a domingo hubo alrededor de 30 casos positivos en estas torres, César.
Pues Camilo, estas medidas se están tomando justamente en prevención para que se pueda, pues este virus se pueda expandir un poco más y se pueda descontrolar como sucedió ya una ocasión. Y esto se da justamente unas horas después de diferentes decisiones que se han ido tomando, no solamente en el estado de Victoria, sino también en Nueva Gales del Sur, que pues está todo precisamente para evitar esta expansión de este virus, Camilo. Sí, el estado de Nueva Gales del Sur, César, decidió, junto con el primer ministro de Australia y también con el premier de Victoria, pues cerrar la frontera entre los dos estados. No habrá paso por ninguno de los 55 cruces que hay entre estos dos estados. Entonces, este es el anuncio de la premier de Nueva Gales del Sur. We have done this based on health advice, and especially given the fact that when our nation had those higher number of cases back in February and March, the vast majority of those cases were from overseas travellers or their direct contacts. What is happening in Victoria is very different, which is why we've had to take this necessary step. We wouldn't have taken this step unless we absolutely had to. And in essence, it also takes pressure off Victorian resources because our police and our health officials are able to do their jobs on this side of the border and allow the Victorian officials, whether it's their health officials or their police, to focus on getting at control of the virus. Please know this isn't a decision we take lightly, but during the pandemic, I've always said New South Wales will have a no regrets policy. And I thank both the Prime Minister and Mr Andrews for allowing us to move forward with this decision. And I also stress to the other states, now that New South Wales has taken this decision, and given where we are, there's really no excuse for any other state apart from Victoria to have any border closures with New South Wales. And I urge all the other states of Australia, in our national interest, to think about that. Given this move by the New South Wales government, we now anticipate that the rest of the nation will be able to deal with each other directly without any hard border closures. Pues este es el anuncio que hizo la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, quien anunció que pues este cierre es uno de los más importantes y hay que decir que es la primera vez que se presenta en 101 años este tipo de cierre. Y pues la frontera entre Nueva Gales del Sur y Victoria es bastante larga, son 4.635 kilómetros de longitud que tiene esta frontera, y pues toda esta seguridad va a estar a cargo de la policía y de las autoridades de Nueva Gales del Sur. También se le ha pedido colaboración un poco al Estado federal para que incluso también el ejército pueda ayudar en algunos puntos en los cuales hay poblaciones de parte y parte del estado y que están en constante pues trabajos conjuntos, y la economía allí fluye conjuntamente. Entonces ha sido importante esto, y pues adicional a este anuncio de Nueva Gales del Sur, el sur de Australia, el estado sur de Australia también anunció en las últimas horas que también va a cerrar las fronteras con Victoria, y eso quiere decir que este estado está quedando totalmente aislado de Australia. Sí, empieza a aislarse un poco Victoria para solucionar su problema, mientras los estados que son contiguos pues empiezan a cerrar fronteras también para protegerse. Todo esto también coordinado entre estados, pero justamente para entender lo que sucede, pues revisemos con el comportamiento del virus en toda Australia hasta el momento. Se han reportado 8.586 casos de COVID-19 desde febrero hasta la fecha, han muerto 106 personas y se han recuperado 7.420. En este momento hay 1.060 casos activos. Pruebas que ha practicado Australia, 2.759.165 desde que llegó el virus a este país, César. Camilo, y en el tema de los estados, Nueva Gales del Sur sigue siendo el estado que tiene mayor cantidad de infectados, que tiene 3.429. El segundo es el estado de Victoria, que tiene 2.824, sumando esos 191 que se registraron en las últimas 24 horas. El tercer estado con mayor cantidad de casos es Queensland, que tiene 1.067, le sigue Western Australia, que tiene 621, y South Australia, que tiene 443. Le sigue la isla de Tasmania, que tiene 228 casos, y el territorio capital tiene 108 casos. Finalmente, el territorio del norte registró un caso más y tiene en este momento 30 casos de coronavirus, pero ningún muerto. Y esta es la curva, el comportamiento de la curva de contagio desde febrero, que fue cuando llegó el virus, a hoy. Ahí podemos ver cómo hacia el mes de marzo
ya a mediados o hacia finales de marzo fue el gran pico de contagio en todo el país. Ya cuando llega abril empieza a caer esa curva y ya a finales de abril y durante todo mayo se mantiene totalmente plana. Llega junio y a mediados de junio empiezan los casos, 10 casos, 15 casos diarios en Victoria, 20 casos y ahora, como les decíamos, el último reporte 191 casos de ayer a hoy y ustedes ven ahí la curva como empieza a aumentar su tamaño, esto producto del estado de Victoria y de estas dificultades que está viviendo este estado cuya capital es Melbourne y que dentro de muy pocas horas entra a cuarentena total en el área metropolitana. Sí, Camilo, hay que señalar que en el pasado, en la primera ola que se registró, el pico de esta curva fueron aproximadamente 600 casos. En este momento se están registrando casi 200 solamente en el estado de Victoria y actualmente se están realizando cerca de 45,000 test de coronavirus en todo el país. Más de la mitad, más de 21,000 casos de test se están haciendo solamente en Melbourne y en el estado de Victoria. Por eso las autoridades están tan alarmadas y por eso en este momento pues se están tomando todas estas decisiones. Pues como le dice el premier de Victoria, Daniel Andrews, estas decisiones se están tomando con base en información científica. Quienes vivimos aquí en Melbourne o en otros sitios del estado de Victoria, pues tenemos que seguir las reglas, entrar a esta cuarentena, únicamente salir a lo que repetimos, a abastecerse de comida, abastecerse de medicamentos, hacer ejercicio o a trabajar si su trabajo es considerado como esencial. Entonces nos va a tocar ser muy juiciosos, César, porque Australia no va a permitir que este brote, que estos contagios que ya no son importados, sino que son de persona a persona, que son de contacto directo entre personas que probablemente no han seguido las instrucciones, pues tenemos que hacer caso, porque Australia no va a permitir que esto se expanda a los otros territorios. Sí, Camilo, también ha sido importante que no solamente el estado de Victoria, sino el gobierno federal y los estados que son vecinos también han estado ayudando con todo esto y por lo menos la colaboración en el caso puntual de Nueva Gales del Sur va a poner toda la seguridad en la frontera, en los 55 pasos fronterizos que hay para que Victoria no tenga que gastar un solo dólar de recursos, sino que se concentre totalmente en contener este virus y evitar una segunda ola de contagios en toda Australia y que sea solamente en Melbourne. Pues recordamos la información a partir de mañana miércoles a las 11:59 de la noche de mañana miércoles, el área metropolitana de Melbourne entra a una cuarentena total. Las personas que vivimos aquí únicamente podemos salir bajo esas 4 circunstancias, esos 4 motivos que les hemos explicado. Sí, Camilo, esto quiere decir que se regresa a la fase 3 de aislamiento, algo que ya habíamos vivido y que pues estaremos todos pendientes y hay que cuidarnos también acá en Sydney para evitar que se propague este virus, porque pues ya se han registrado algunos casos esporádicos que han sido importados de Melbourne y justamente ese contagio persona a persona es al cual se está temiendo porque en ese momento la cepa está cambiando y el virus está mutando un poco para que sea más difícil de controlar. Pues seguiremos informándoles todo lo que ocurra. Es lamentable que hayamos tenido que regresar a la cuarentena, que tanto afecta al comercio, que tanto afecta a los empleos, que tanto afecta a los estudiantes internacionales, pero es lo que está sucediendo y aquí las autoridades han expresado que esto va a solucionar este pico de contagio que ahora afecta al estado de Victoria. Sigan escribiéndonos a través de las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Y, finalizado en Y y E, y en las demás redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram como Camilo Reporta. En mi caso me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @donsumerced y recuerden que este podcast usted lo puede encontrar en cualquier plataforma de audio, la que usted tenga preferida, nos puede encontrar ahí y puede descargar su podcast para llevar todos los días o en cualquier momento escucharnos. Adicional nos pueden ver en YouTube y en Facebook. Pues seguimos atentos, César, estaremos actualizándolos, quienes vivimos aquí en el estado de Victoria, en Melbourne, hagamos caso, cuidémonos y evitemos la expansión de este virus que nos afecta a todos. Chao, César, hasta una nueva oportunidad. Camilo, estaremos atentos y también el llamado es para la gente acá en Sydney. Hay que seguirse cuidando, usar tapabocas con distanciamiento social y evitar en todo lo que más se pueda propagar este virus porque sería catastrófico un segundo aislamiento también acá.
Pues un saludo muy especial para todos quienes están aquí en Australia y también quienes nos ven en Colombia. Chao.